Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley de Gauss en el magnetismo. Bueno, el flujo asociado al magnetismo se define de manera similar al que se utiliza para definir el flujo eléctrico, es decir, es la medida del campo magnético total a través de un área dada. Entonces, el flujo magnético lo definimos como la integral del campo magnético producto punto un elemento de área A, que es un vector perpendicular a la superficie y tiene una magnitud igual al área de A. Entonces, como sabemos, matemáticamente el producto punto también lo podemos expresar como el producto de la magnitud de dos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos. Es decir, B por A por coseno de teta. Entonces, el resultado que obtenemos es un escalar y su unidad de medida según el sistema internacional son los Weber, lo que equivale a Tesla por metro cuadrado. Entonces, se pueden presentar diferentes casos donde varía el valor de teta. Entonces, uno de ellos es cuando el campo magnético es paralelo al plano. En este caso, el ángulo que se forma entre estos dos vectores es igual a 90. Y recordemos que el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, el flujo magnético a través del área es 0. Otro caso que también se puede presentar es cuando el campo magnético es perpendicular al plano. En este caso, el ángulo que se forma entre estos dos vectores es igual a 0. Entonces, el coseno de 0 es 1. Es decir, el flujo magnético a través del área es igual a B por A. Y así tendríamos el valor máximo del flujo magnético. A continuación tenemos un ejemplo del flujo magnético a través de una esfera rectangular, donde nos dicen que la esfera rectangular de ancho A y longitud B se ubica cerca de un alambre largo que conduce una corriente I, como se demuestra en la figura. La distancia entre el alambre y el lado más cercano de la espira se denomina como C. El alambre es paralelo al lado largo de la espira y tenemos que encontrar el flujo magnético total a través de la espira debido a la corriente que se genera en el alambre. Para hallar el flujo magnético a través de una esfera rectangular debemos partir de la ley de Ampère, que relaciona el campo magnético estático con la corriente eléctrica que lo produce. Del mismo modo debemos tener en cuenta que el magnetismo es un anillo, esto debido al efecto rotacional que sugiere. Por ende, las cargas que entran y se mueven dentro del cable generan un efecto lateral alrededor del movimiento de este. Esta ecuación significa que la suma del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente encerrada. Siguiendo esto, sacamos a la B mayúscula de la integral que representa el campo magnético y la dejamos únicamente representada por el diferencial de L que hace referencia a la suma de toda la longitud del círculo. De acuerdo con esto, la solución a la integral con el diferencial de L es su misma variable, es decir, L, y para este caso se reemplaza con la longitud del círculo, es decir, 2pi por el radio. Finalmente despejamos B y tenemos la fórmula del campo magnético generado por un alambre infinito a una distancia r. Para el siguiente paso debemos definir el diferencial de área, siendo que relaciona la altura de la tira representada por B y el ancho de la misma representada por el diferencial de R. Lo siguiente es plantear la integral del flujo, donde se define que el flujo magnético total es igual a la integral del campo a través del área. Ahora que tenemos definida la fórmula para hallar el flujo magnético, solo nos queda reemplazar las ecuaciones tanto del campo eléctrico como del diferencial del área. Para definir los límites de integración debemos recordar la imagen, donde el primero de ellos inicia a una distancia c del alambre y el segundo a una distancia c más a, donde a es el ancho de la espira. Para resolver la integral vamos a tener en cuenta todas las ecuaciones y las vamos a reemplazar en la fórmula con respecto a los límites de integración. Y vamos a sacar todas las constantes por fuera de la integral, donde vamos a integrar respecto al diferencial de r. Después de solucionar la integral, escribimos el resultado de las constantes más el resultado de la integral. Después de esto, evaluamos los límites de integración en la fórmula del flujo magnético.
Pero para esto tenemos que tener en cuenta las propiedades de los logaritmos, siendo que la resta de dos logaritmos de base igual es igual al logaritmo del cociente de sus argumentos. Entonces ahora tenemos el logaritmo de un cociente, siendo que podemos separarlo en dos fracciones, c dividido en c y a dividido entre c, recordando que una variable dividida entre la misma variable se simplifica automáticamente en 1. Finalmente, es sensato afirmar que el campo magnético de un alambre disminuye a medida que nos alejamos, es decir, cerca del alambre el campo será más fuerte y entre más lejos el campo magnético será mucho más débil. Recordemos que, de acuerdo a la ley de Gauss, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que rodea una carga neta es proporcional a dicha carga. Es decir, las líneas de campo eléctrico que salen de una superficie cerrada dependen únicamente de la carga neta que hay en su interior. Esta propiedad se basa en el hecho de que las líneas se originan y terminan en las cargas eléctricas, nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Sin embargo, la situación es muy diferente para el campo magnético, ya que las líneas son continuas y forman espiras cerradas. Hay dos casos en los que podemos observar claramente el flujo magnético. El caso 1 es la regla de la mano derecha, donde se sostiene un alambre recto y, como podemos observar, las líneas de campo magnético forman círculos alrededor del alambre y estos círculos son continuos. El segundo caso es el imán de barra, donde se pueden observar el flujo magnético que forma espiras cerradas, donde el número de líneas que salen es el mismo número de líneas que entran. Por lo tanto, el flujo magnético neto es igual a cero. Y esto se debe a que el flujo magnético que sale por el norte vuelve a regresar por el sur. Según la ley de Gauss, en el magnetismo se establece que el flujo magnético neto en una superficie cerrada siempre será igual a cero. Esto debido a que existe un balance entre las entradas y las salidas. Es decir, cada línea de campo que sale de la superficie como flujo positivo finalmente volverá a entrar en la misma como flujo negativo, creando así un balance para que el flujo magnético neto sea cero.